La silla de ruedas quedó atrapada entre las puertas de hierro cuando las campanas anunciaban la misa de Acción de Gracias. Dentro del atrio, empresarios y benefactores levantaban copas bajo un cartel que decía «Una casa para todos». Afuera, bajo la lluvia, Inés Valdivia, una costurera ciega de 76 años, apretaba contra el pecho una llave de latón. «Su habitación ya no existe legalmente», dijo el administrador del hospicio. «El edificio ha sido transferido. Debe retirarse». 2 guardias comenzaron a sacar sus cajas. Una cayó al suelo. De ella rodaron 30 vestidos infantiles cosidos a mano para niñas sin familia. Nadie del banquete salió a ayudarla. Entonces, un automóvil oscuro se detuvo frente a la reja. Padre Leo descendió sin paraguas, observó los vestidos mojándose y pidió que abrieran las puertas. El administrador respondió que la ceremonia no podía retrasarse por un caso administrativo. Padre Leo tomó uno de los vestidos, empapado y cubierto de barro, y entró con él al atrio. Si esta celebración necesita expulsar a una mujer ciega para parecer generosa, entonces no es caridad, es una mentira con flores. Las copas dejaron de sonar, pero Inés no le pidió recuperar su cuarto, le suplicó algo más extraño. «Padre, no deje que encuentren la puerta que abre esta llave». Y al escucharla, el administrador palideció. Durante unos segundos nadie se movió. La lluvia golpeaba los vitrales y el agua seguía cayendo de los vestidos infantiles que Padre Leo había llevado hasta el centro del atrio. Inés permanecía detrás de la reja, con las manos temblorosas alrededor de la llave de latón, mientras los invitados miraban al administrador como si esperaran que una sola frase devolviera el orden. Pero el orden ya se había roto. Si Inés era expulsada esa noche, perdería algo más que una habitación. Perdería el único lugar donde todavía podía orientarse sin ayuda, el pequeño cuarto cuyas paredes conocía con las yemas de los dedos, la ventana desde la que escuchaba a los niños jugar y el armario donde guardaba 40 años de costuras, cartas y promesas. También perdería su nombre. Para la institución, dejaría de ser la mujer que había vestido gratuitamente a generaciones de niñas abandonadas y se convertiría en un expediente cerrado, una cama liberada, un problema resuelto antes de la firma del nuevo contrato. Y había algo peor. Si la puerta de aquella llave era encontrada por las personas equivocadas, no solo Inés quedaría en peligro. El prestigio del hospicio, la fortuna de varios benefactores y la memoria de una religiosa muerta hacía décadas podían derrumbarse ante toda la ciudad, con dinero, silencio y miedo. El administrador recuperó la voz y ordenó continuar la ceremonia. Padre Leo lo miró sin elevar el tono. «Primero abriremos la reja, después hablaremos de esa puerta». Nadie sabía todavía que antes del amanecer, aquella llave obligaría a cancelar una venta, dividiría una comunidad y revelaría quién había construido realmente el hospicio. Para comprenderlo, era necesario volver 43 años atrás. 43 años antes, Inés Valdivia todavía podía ver el color de los hilos. Cada mañana llegaba al hospicio de Santa Brígida antes de que sonara la primera campana. Encendía una lámpara pequeña junto a la ventana, calentaba agua en una olla de cobre y remendaba los uniformes que las niñas habían roto durante la semana. Siempre empezaba por los bolsillos, porque decía que una niña sin familia necesitaba al menos un lugar donde guardar algo suyo. Antes de marcharse cada noche, contaba las agujas, cubría la máquina con un paño azul y comprobaba 3 veces que la puerta del dormitorio estuviera cerrada. Era su manera de asegurarse de que todas seguían a salvo. En aquel tiempo, Inés tenía 33 años y trabajaba en una fábrica de camisas al otro lado de la ciudad. Entraba cuando amanecía y salía cuando las calles ya olían a carbón húmedo. Aún así, 3 noches por semana regresaba al hospicio para enseñar a coser a las adolescentes mayores. No recibía dinero, aceptaba únicamente un plato de sopa y el silencio tranquilo del taller. La persona más importante en su vida era Sor Elvira Montalbán, una religiosa de voz baja y manos siempre manchadas de tinta. Sor Elvira había encontrado a Inés durmiendo en la estación después de que un incendio destruyera la pensión donde vivía. No le preguntó por qué estaba sola. Le dio una manta, una taza de leche y una frase que Inés nunca olvidó. Mientras puedas hacer algo con tus manos, todavía puedes levantar una casa dentro de otra persona. Desde entonces, Inés trató cada puntada como una forma de devolver aquella misericordia. Reparaba dobladillos, escondía flores bordadas en el interior de los abrigos y cosía pequeños nombres en las prendas de las niñas que temían ser olvidadas. Cuando una de ellas lloraba por la noche, Inés se sentaba junto a su cama y le dejaba tocar la tela hasta que la respiración se calmaba.
Su mayor virtud era también la causa de su cansancio. Nunca sabía decir que no. Si alguien necesitaba un vestido para una ceremonia, una manta para un recién nacido o una camisa limpia para una entrevista de trabajo, Inés encontraba el modo de terminarlo antes del amanecer. Pero había un miedo que ocultaba incluso a Sor Elvira. La vista comenzaba a fallarle. Primero fueron luces blancas alrededor de las velas. Después, las caras se volvieron borrosas al otro lado de una habitación. Inés aprendía a sonreír cuando chocaba con una mesa y a culpar al cansancio cuando confundía los colores. No deseaba riqueza ni reconocimiento, solo quería conservar un rincón en el hospicio y seguir oyendo a las niñas correr por el corredor. Soñaba con envejecer junto a su máquina de coser, útil hasta el último día, sin convertirse en una carga para nadie. Confiaba en la iglesia porque Sor Elvira nunca le había pedido pruebas antes de ayudarla. Confiaba en los administradores porque durante años habían repetido que aquella casa pertenecía a quienes la sostenían con su trabajo y su fe. Cuando le entregaron un documento para firmar, Inés no pidió que se lo leyeran 2 veces. Sor Elvira estaba a su lado. Y sobre la mesa, junto al tintero, había una pequeña llave de latón que ninguna de las dos explicó. Al principio, la llave no parecía importante. Era pequeña, de latón opaco, con el borde gastado y una cinta verde atada al aro. Sor Elvira la usaba para abrir un armario de cedro al fondo del taller, detrás de varios rollos de tela. En aquel armario guardaban botones, patrones, agujas y las mejores tijeras del hospicio. Inés conocía cada cajón. Sabía cuál se atascaba en invierno y cuál olía a lavanda porque Sor Elvira escondía allí saquitos para proteger la ropa. Una noche de noviembre, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Sor Elvira cerró el taller y colocó la llave en la mano de Inés. «Cuídala por mí», le dijo. Inés sonrió. Pensó que la religiosa solo estaba cansada. «Mañana se la devolveré». Sor Elvira cerró sus dedos alrededor del metal. «No mañana, cuando llegue el momento». Desde entonces, la llave quedó colgada del cuello de Inés oculta bajo la blusa. Durante años abrió el armario de cedro nada más. Cuando una niña necesitaba zapatos, Inés buscaba cordones en el segundo cajón. Cuando faltaba tela para un uniforme, Sor Elvira sacaba piezas reservadas. El objeto formaba parte de la rutina, como la campana de la cocina. Pero el vínculo entre ambas mujeres iba mucho más allá del taller. Sor Elvira fue la primera persona que obligó a Inés a descansar. Cuando la encontraba cosiendo después de medianoche, desenchufaba la máquina y la acompañaba hasta su habitación. Inés protestaba. La religiosa respondía que la caridad que destruye a quien la practica termina pareciéndose demasiado al orgullo. Inés cuidaba las manos de Sor Elvira. La artritis le deformaba los dedos. Calentaba aceite, masajeaba sus nudillos y adaptaba los mangos de las tijeras con cuero para que pudiera seguir trabajando. Nunca se llamaron madre e hija. Ninguna necesitó hacerlo. Cuando la vista de Inés empeoró, Sor Elvira comenzó a ordenar los hilos por textura. Enrollaba un nudo para el azul, 2 para el rojo y 3 para el blanco. Así, cuando los colores se volvieron sombras, Inés pudo continuar cosiendo. Una tarde, Inés dejó caer una aguja y no consiguió encontrarla. Se arrodilló, recorrió el suelo con las manos y terminó llorando en silencio. Sor Elvira se sentó a su lado. «Tengo miedo de quedarme inútil», confesó Inés. La religiosa tomó la llave que colgaba de su cuello. «Tu valor nunca estuvo en tus ojos, tampoco está en tus manos. Llegará un día en que otros intentarán convencerte de lo contrario. Ese día, recuerda que esta casa también existe por ti». Luego llevó a Inés hasta el armario, retiró las telas, abrió la puerta y presionó una cruz tallada en la madera. El fondo se desplazó y dejó ver una segunda cerradura. La misma llave entraba allí. Inés oyó el giro del mecanismo, pero Sor Elvira no abrió el compartimiento. Volvió a cerrarlo. «Dentro hay algo que no debe aparecer mientras yo siga viva», dijo. «Si alguna vez intentan vender esta casa o expulsar a quienes la construyeron con su trabajo, entonces abrirás esa puerta». Inés quiso preguntar qué escondía. Sor Elvira negó con la cabeza. «Solo prométeme que no entregarás la llave a nadie que valore más los muros que a las personas». Inés lo prometió. 2 semanas después, Sor Elvira enfermó. Antes de ser trasladada, pidió ver el armario por última vez. Pasó la mano sobre la madera y susurró una oración que Inés no alcanzó a entender. Nunca regresó al hospicio. Desde aquel día, la llave dejó de abrir un simple armario. Se convirtió en la última palabra que Sor Elvira había confiado a Inés. Durante 40 años, nadie supo que detrás del cedro existía una segunda cerradura. Nadie, excepto el hombre que aquella noche ordenó expulsarla.
Durante los años siguientes, el hospicio cambió. Las niñas crecieron, algunas religiosas murieron y los benefactores fueron sustituidos por fundaciones que hablaban de eficiencia, sostenibilidad y reputación pública. El taller siguió oliendo a cedro, pero los pasillos comenzaron a llenarse de informes, cámaras y placas. Esteban Roldán llegó como administrador 12 años antes de la gala. No era un hombre cruel, había crecido en una casa donde las deudas decidían qué se comía y qué se apagaba. Su padre perdió un negocio después de confiar en promesas verbales, y Esteban aprendió que aquello que no estaba registrado podía desaparecer sin defensa. Cuando asumió la dirección, encontró facturas atrasadas, techos agrietados y habitaciones ocupadas por personas cuyos acuerdos jamás habían sido formalizados. Los inspectores advirtieron que el edificio necesitaba reparaciones. Una fundación privada ofreció comprar una parte del terreno, financiar una residencia moderna y conservar únicamente a quienes cumplieran los criterios de admisión. Esteban aceptó escuchar. La propuesta parecía razonable. Habría ascensores, sistemas contra incendios, camas nuevas y una fachada restaurada. Los documentos hablaban de proteger a los residentes, garantizar la viabilidad económica y adaptar la institución al futuro. Nadie escribía que 12 ancianos serían trasladados lejos de sus barrios. Nadie decía que el taller desaparecería para construir salones destinados a eventos. Inés figuraba en una categoría incómoda. No era religiosa, no pagaba una cuota completa y no conservaba una copia válida del acuerdo que le permitía vivir allí. Durante décadas, su trabajo había sido considerado suficiente. En los nuevos formularios, su costura no tenía valor contable. Esteban ordenó revisar los archivos. Allí encontró una mención al armario de cedro y una nota escrita por un administrador anterior. Hablaba de una llave confiada a Inés y de un compartimiento que debía permanecer cerrado. No especificaba el contenido. Él pudo preguntarle. En lugar de hacerlo, concluyó que se trataba de correspondencia privada o de objetos sin relevancia legal. También temió que cualquier documento antiguo complicara la venta. La fundación había fijado una fecha límite. Si el contrato no se firmaba durante la gala, retiraría el financiamiento. La primera oportunidad de corregir el rumbo llegó 6 meses antes. La hermana Clara Montes, encargada de la enfermería, presentó una lista con los nombres de los residentes que no podían ser trasladados sin sufrir daños graves. Inés aparecía en la primera línea. Clara explicó que la mujer ciega conocía el edificio por el sonido de cada corredor y que una mudanza brusca podía destruir la independencia que conservaba. Esteban leyó el informe. Después lo dejó sobre su escritorio. «Necesitamos pensar en el bien común», respondió. «No podemos detener una reforma por casos particulares». Clara insistió en que el bien común empezaba por no convertir a nadie en sacrificio administrativo. Esteban prometió revisar una excepción. Nunca lo hizo. La segunda oportunidad llegó cuando una alumna ofreció pagar la habitación de Inés 5 años. El departamento financiero rechazó la propuesta porque aceptar un pago externo reconocería un derecho de permanencia. Esteban firmó la negativa sin reunirse con ella. Cada decisión parecía pequeña. Un formulario, una firma, una reunión aplazada. Juntas formaron una maquinaria donde nadie tenía que pronunciar la palabra expulsión hasta que los guardias aparecieron frente a la puerta. Esteban se convenció de que protegía la institución. Temía que el hospicio terminara cerrado como el negocio de su padre. También deseaba demostrar a los benefactores que podía tomar decisiones. Sin embargo, había otra razón para actuar antes de la ceremonia. 3 días atrás, un obrero que desmontaba estanterías encontró la cruz tallada detrás del armario. Al presionarla, escuchó un mecanismo oculto. Esteban comprendió entonces que la nota antigua no era una fantasía. Mandó sellar el taller y ordenó localizar la llave. Cuando supo que Inés la llevaba al cuello, decidió sacarla del edificio antes de que pudiera abrir el compartimiento. No sabía qué había dentro, pero estaba dispuesto a perder a una mujer para no descubrirlo. La primera derrota de Inés ocurrió 3 horas antes de la gala. Sor Clara la condujo hasta el taller, convencida de que aún podrían recuperar sus objetos antes de que llegaran los invitados. Pero la puerta estaba cubierta por una placa nueva. 2 tornillos atravesaban la madera, y un sello administrativo prohibía la entrada por razones de seguridad. Inés tocó la placa con las yemas de los dedos. «Aquí dentro está mi vida», dijo. Esteban apareció acompañado por un abogado de la fundación. Le explicó que las pertenencias serían inventariadas y entregadas después del traslado. Inés pidió entrar 5 minutos. Quería recoger la caja con los vestidos y comprobar que el armario seguía cerrado. Esteban negó el permiso. «La llave también debe quedar bajo custodia», añadió. Inés retrocedió. Sor Clara vio miedo verdadero en su rostro.
La anciana intentó esconder la llave bajo el cuello del vestido, pero Esteban llamó a los guardias. Clara se interpuso y exigió una orden escrita. El abogado respondió que la autorización estaba incluida en el protocolo de desalojo. No podían arrancarle la llave sin provocar un escándalo. Por eso decidieron sacar primero a Inés. La llevaron hasta una sala junto a la entrada. Allí permaneció más de una hora, oyendo cómo desmontaban mesas, arrastraban cajas y preparaban el atrio. Cuando pidió agua, nadie respondió. Cuando preguntó por sus vestidos, un empleado dijo que habían sido enviados al depósito. Aquello la quebró más que la expulsión. Había cosido cada prenda para una niña concreta. Conocía los nombres por la forma de los cuellos y la altura de los dobladillos. Entonces apareció Mateo Salcedo, el obrero que había encontrado el mecanismo oculto. Llevaba polvo de madera en el cabello y una hoja doblada dentro del guante. Había visto a Esteban entrar al taller la noche anterior. También lo vio fotografiar un papel clavado detrás del armario antes de ordenar que cubrieran la pared. Mateo no comprendió su importancia hasta leer una frase casi borrada. La propiedad no podrá venderse mientras viva uno solo de sus fundadores reconocidos. Abajo aparecían 6 nombres. El último era Inés Valdivia. Mateo entregó la fotografía a Sor Clara, pero Esteban regresó antes de que pudieran hablar. El obrero fue expulsado e Inés terminó detrás de la reja. Minutos después, cuando Padre Leo levantó del barro el primer vestido, Sor Clara deslizó aquella fotografía dentro de su libro de oraciones. Padre Leo no abrió de inmediato el libro de oraciones que Sor Clara había colocado entre sus manos. Primero pidió que dejaran entrar a Inés. Los guardias miraron a Esteban, y Esteban miró a los benefactores. Durante unos segundos, nadie quiso asumir la responsabilidad de obedecer. Finalmente, las puertas se abrieron. Inés avanzó despacio, guiada por Sor Clara. La lluvia había oscurecido su vestido y el cabello blanco se le pegaba a la frente. Padre Leo le ofreció una silla, pero ella negó con la cabeza. «No quiero sentarme mientras mis cosas siguen en el barro», dijo. Padre Leo observó los vestidos extendidos sobre el suelo. Algunos tenían nombres bordados en el interior, otros conservaban pequeñas reparaciones hechas con hilo distinto. Se agachó, tocó una costura y después miró a Esteban. «¿Quién autorizó sacar estas cajas durante la tormenta?» Esteban respondió que el traslado obedecía a un protocolo previamente aprobado. Habló de seguridad, responsabilidad institucional y cumplimiento de plazos. Padre Leo esperó hasta que terminó. «No he preguntado por el protocolo, he preguntado quién dio la orden». El administrador guardó silencio antes de admitir que la decisión había sido suya. Entonces Padre Leo abrió el libro de oraciones. La fotografía mostraba una hoja antigua clavada detrás del armario. La imagen era borrosa, pero uno de los nombres podía leerse con claridad. Inés Valdivia. Padre Leo acercó la foto a una lámpara. Notó algo que Sor Clara no había visto. Junto a los 6 nombres había 6 pequeñas marcas de tinta, como huellas de dedos. 5 eran oscuras. La sexta, junto al nombre de Inés, parecía más reciente. ¿Quién tomó esta fotografía? Mateo Salcedo, respondió Clara. Trabajaba en la remodelación. Fue despedido esta tarde. Padre Leo pidió verlo. Esteban afirmó que el obrero había manipulado zonas restringidas y que ya no pertenecía al proyecto. También aseguró que la hoja carecía de validez porque no aparecía en el registro oficial. Padre Leo hizo una pregunta más. ¿Dónde está el documento original? ¿Él? El abogado de la fundación contestó que probablemente se trataba de una copia sin valor jurídico. Padre Leo repitió la pregunta. Nadie respondió. Uno de los obispos se acercó y le habló en voz baja. Le aconsejó no intervenir antes de conocer todos los hechos. La firma del contrato afectaba a cientos de personas y un conflicto público podía destruir años de negociación. Padre Leo asintió. No acusó a nadie. No ordenó suspender la gala. Pidió acceso al taller, una copia completa del expediente de Inés y la presencia de Mateo antes de medianoche. Esteban se negó a abrir el taller por motivos de seguridad. Padre Leo cerró el libro. Entonces no aceptaré ninguna versión hasta verificarla por mí mismo. En ese instante, Inés levantó la cabeza. Padre, dijo, alguien abrió el compartimiento antes que nosotros. Y desde el corredor llegó un olor tenue a papel quemado. Sor Clara palideció. Esteban giró hacia el pasillo, pero Padre Leo ya caminaba en dirección al taller sellado, siguiendo aquel olor imposible y reciente. El corredor hacia el taller estaba vacío. Las lámparas del techo parpadeaban por la humedad. El olor a papel quemado aumentaba a cada paso. Esteban alcanzó a Padre Leo antes de llegar al sello administrativo. «No puede entrar», dijo. «Hay cables expuestos y materiales inflamables». Padre Leo se detuvo frente a la puerta. «Entonces llame al responsable de seguridad y pídale que venga ahora». Esteban respondió que se encontraba fuera del edificio.
Padre Leo miró el sello. La cera seguía intacta, pero uno de los tornillos de la placa estaba caliente. Alguien había abierto la puerta desde el interior y vuelto a colocarla. Sor Clara trajo una caja metálica con herramientas de enfermería. Mateo, localizado por teléfono, regresó por una entrada lateral acompañado por una mujer de la parroquia. Esteban protestó, pero el obrero señaló una rejilla de ventilación junto al suelo. «Hay un acceso desde el antiguo lavadero», explicó. «Lo cerraron cuando reformaron la cocina». La versión oficial decía que nadie había entrado al taller desde que fue sellado. Mateo afirmó que aquella tarde vio luz bajo la puerta. También escuchó 2 golpes, una pausa y otros 2, como si alguien estuviera probando un mecanismo. Padre Leo pidió el registro de llaves. El abogado entregó una carpeta donde constaban 3 copias de la llave principal. Una estaba en recepción, otra en poder de Esteban y la tercera había sido destruida años atrás. Clara abrió el libro de turnos de la portería. La llave de recepción fue retirada a las 6:12, dijo. El registro llevaba una firma ilegible y ninguna hora de devolución. Esteban aseguró que podía tratarse de un error. Padre Leo comparó la tinta con la del contrato preparado para la gala. Era la misma tinta violeta que utilizaba la secretaria de la fundación. La mujer fue llamada. Se llamaba Lucía Varela y llegó con las manos apretadas contra una carpeta. Al principio repitió que no sabía nada. Luego vio a Inés esperando al final del corredor, todavía mojada, y bajó la mirada. «Yo entregué la llave», confesó. «Me dijeron que era para revisar una filtración». «¿A quién se la entregó?», preguntó Padre Leo. Lucía miró a Esteban. Él no se movió. «A un hombre de la fundación. No conozco su nombre. Llevaba un anillo negro y una cicatriz en la barbilla». El abogado intervino. Afirmó que aquella descripción era imprecisa y que la testigo estaba nerviosa. Padre Leo no discutió. Preguntó qué contenía la carpeta que Lucía protegía contra el pecho. Eran copias del inventario del taller. En la versión firmada por Inés figuraban 147 prendas, 4 cajas de cartas, una máquina de coser y un armario de cedro. En la versión preparada para el traslado, el armario había desaparecido. ¿Quién modificó el inventario?, preguntó Padre Leo. Lucía comenzó a llorar. «Me ordenaron sustituir la hoja esta mañana». Esteban cerró los ojos. Dijo que no había dado esa orden. El abogado exigió terminar la conversación y amenazó con retirar el financiamiento si continuaban interfiriendo en una operación privada. Padre Leo respondió que una operación privada no autorizaba a quemar documentos ni a borrar bienes. Mateo condujo al grupo hasta el antiguo lavadero. Detrás de una estantería oxidada, encontraron una puerta estrecha cubierta con yeso reciente. El obrero rompió una esquina y apareció un pasadizo oscuro. Avanzaron con linternas. El aire olía a ceniza. Al final, una abertura desembocaba detrás del armario. El compartimiento secreto estaba abierto. Dentro no quedaban escrituras ni cartas. Solo había ceniza, un broche de plata y una fotografía parcialmente quemada. Padre Leo la levantó con cuidado. Mostraba a Sor Elvira frente al hospicio, junto a 5 obreros y una joven Inés. Todos sostenían un documento. En el reverso sobrevivía una frase: «La casa pertenece a quienes la levantaron». Debajo había una fecha y una 7ª firma que nadie esperaba. La firma era de Tomás Roldán, el padre de Esteban. La gala fue suspendida sin anuncio público. Los invitados quedaron reunidos en el atrio, hablando en voz baja, mientras Sor Clara condujo a Inés hasta una habitación antigua junto a la enfermería. Padre Leo pidió que nadie lo siguiera. La estancia era pequeña y fría. Una lámpara amarillenta dejaba sombras sobre las paredes. Olía a jabón, lana húmeda y madera vieja. En una repisa, un reloj de péndulo marcaba cada segundo con una paciencia dolorosa. Inés se sentó cerca de la ventana. Llevaba un chal gris sobre los hombros y las mangas todavía mojadas. Sus manos, deformadas por años de costura, descansaban abiertas sobre las rodillas. La llave de latón seguía colgada de su cuello. Padre Leo no comenzó con preguntas sobre documentos. Se quitó la capa húmeda, acercó una silla y se sentó frente a ella. ¿Tiene frío? Inés respondió que no. Sin embargo, sus dedos temblaban. Padre Leo tomó una manta al pie de la cama y la colocó sobre sus piernas. Después guardó silencio. No miró el reloj. No mencionó la venta ni la firma encontrada en la fotografía. Durante casi un minuto solo se oyó la lluvia contra el vidrio. Inés tocó el borde de la manta. «Esta no la cosí yo», dijo. «¿Cómo lo sabe? Las puntadas están demasiado apretadas. Quien la hizo tenía miedo de que algo se deshiciera». Padre Leo comprendió que Inés leía el mundo de una manera que los demás habían dejado de respetar. «¿Quién era Tomás Roldán?», preguntó finalmente. El rostro de Inés cambió. Bajó la cabeza y buscó la llave bajo la blusa.
Era un albañil, respondió. También era el padre de Esteban. Ayudó a levantar el ala norte cuando el hospicio casi se derrumbó. Nunca cobró todo lo que le debían. Inés contó que Sor Elvira reunió obreros, costureras, cocineras y vecinos para reconstruir el edificio. Algunos dieron dinero, otros entregaron jornadas de trabajo. Tomás consiguió ladrillos rechazados por una fábrica, reparó el tejado y convenció a varios hombres para trabajar los domingos. El hospicio no fue un regalo de una sola familia, dijo. Fue construido por personas que no podían pagar una placa con su nombre. La llave golpeó suavemente contra un botón de su vestido. Padre Leo preguntó por qué Sor Elvira había ocultado los documentos. Porque hubo amenazas. Una empresa quería comprar el terreno incluso entonces. Sor Elvira temía que destruyeran las pruebas antes de registrarlas. ¿Y por qué permaneció cerrado 40 años? Inés apretó los labios. Porque yo tuve miedo. No lloró. Solo tomó la llave entre 2 dedos y la sostuvo como si pesara demasiado. Después de la muerte de Sor Elvira, un sacerdote me dijo que remover el pasado podía perjudicar al hospicio. Aseguró que los nuevos administradores respetarían a quienes vivíamos aquí. Yo quise creerle. Cada año pensé que abriría el compartimiento. Cada año encontré una razón para esperar. Padre Leo extendió la mano, pero no tocó la llave. ¿Sabía Esteban que su padre había firmado? Inés negó lentamente. Tomás murió convencido de que había perdido todo. Su hijo era un adolescente. Sor Elvira prometió buscarlo cuando los documentos estuvieran seguros. Nunca pudo hacerlo. Inés abrió la palma. No quiero quedarme con la casa, dijo. Quiero que dejen de tratar como intrusos a quienes la levantaron. Padre Leo tomó su mano con cuidado. Sintió las cicatrices, los nudillos duros y la frialdad de sus dedos. Inés, nadie debió obligarla a defender sola una verdad que pertenecía a toda la comunidad. La mujer desató la cinta verde y colocó la llave en la mano de Padre Leo. No se la entrego para que abra una puerta, dijo. Se la entrego para que no vuelvan a cerrarla. Entonces alguien golpeó 3 veces. Sor Clara entró con el rostro pálido. Mateo encontró algo dentro del broche de plata. No era una joya, era un sello notarial diminuto. Mateo había abierto el broche con la punta de una aguja. Bajo la lámina de plata apareció un sello del tamaño de una moneda, cubierto por cera endurecida. No llevaba un escudo religioso. Mostraba una casa sostenida por 7 manos. Padre Leo lo examinó bajo la lámpara. En el borde podía leerse un nombre casi borrado. Casa del Umbral. Sor Clara reconoció aquellas palabras. Había visto ese nombre en recibos antiguos, aunque nadie sabía a qué correspondía. Esteban afirmó que era la denominación provisional del hospicio. Mateo negó. Mi abuelo trabajó aquí con Tomás Roldán. Decía que la Casa del Umbral no era un edificio, era una asociación. El silencio cambió de peso. Padre Leo pidió los libros contables anteriores a la reforma. Lucía recordó que varias cajas habían sido trasladadas al archivo de la parroquia cuando una tubería inundó el sótano. Sor Clara fue a buscarlas. Regresó 20 minutos después con un libro envuelto en tela encerada. Las páginas contenían listas de alimentos, ladrillos, horas de trabajo y pequeñas aportaciones. Junto a cada entrega aparecía la misma imagen de las 7 manos. En la última página había una anotación de Sor Elvira. El sello verdadero permanece con quien pueda demostrar que esta casa fue levantada por servicio y no por posesión. Esteban leyó la frase 2 veces. Eso no prueba una propiedad, dijo. No, respondió Padre Leo, pero explica por qué alguien intentó quemarlo. Inés pidió tocar el libro. Recorrió con los dedos la marca hundida en la cubierta y reconoció una costura bajo el lomo. Con una tijera, Mateo abrió el hilo. Dentro apareció una tila de papel enrollada alrededor de una aguja oxidada. No era una escritura, era una dirección y un número de depósito. Lucía llamó al antiguo archivo notarial de la ciudad. El encargado confirmó que existía una caja sellada bajo el nombre Casa del Umbral, entregada 40 años atrás por Sor Elvira Montalbán. Solo podía abrirse presentando la matriz del sello y la firma de uno de los fundadores supervivientes. Todos miraron a Inés. Entonces llegó la parte que nadie esperaba. La persona que había pagado el depósito durante 4 décadas no era Sor Elvira. Los recibos estaban a nombre de Tomás Roldán. Esteban se quedó inmóvil. Mi padre murió sin dinero, murmuró. Murió pagando para que esa caja no desapareciera, dijo Inés. Ella recordó algo que había callado durante años. La noche antes de abandonar el hospicio, Tomás le pidió que nunca contara a su hijo que había entregado sus ahorros. Temía que Esteban creciera odiando aquella casa. Padre Leo comprendió la tragedia. Esteban había intentado vender el lugar para salvarlo de la ruina que destruyó a su familia.
Sin saberlo, estaba borrando el último acto de protección de su propio padre. Pero la revelación aún no había terminado. Lucía recibió una segunda llamada. La caja notarial había sido retirada esa mañana. La persona que la reclamó utilizó una copia del sello y firmó ante el funcionario con el nombre de Esteban Roldán. La firma del contrato estaba prevista para las 11:30 de la noche. Faltaban 58 minutos. Aunque la gala había sido suspendida, los representantes de la fundación no abandonaron el edificio. Se encerraron en la sala capitular con el abogado, varios benefactores y 2 miembros del consejo. Su argumento era sencillo. Si no se firmaba antes de medianoche, el crédito destinado a las reparaciones quedaría cancelado. Esteban seguía junto al libro de cuentas. Miraba el nombre de su padre como si perteneciera a otro hombre. «Yo no retiré esa caja», dijo. Padre Leo no respondió con consuelo. Colocó sobre la mesa la fotografía quemada, el broche abierto y la tira de papel encontrada en el lomo. Entonces alguien usó su nombre, su firma y una copia del sello. Antes de decidir quién, debemos saber qué había dentro. Lucía llamó nuevamente al archivo notarial. El funcionario que entregó la caja aceptó acudir al hospicio, pero tardaría 30 minutos. Recordaba al hombre que la reclamó. Llevaba un anillo negro y una cicatriz en la barbilla, la misma descripción dada por Lucía. Mateo revisó las cámaras de la entrada de servicio. Una de ellas había sido desconectada, pero otra reflejaba el vidrio de una puerta. En aquel reflejo apareció un hombre saliendo con una caja estrecha, acompañado por el abogado de la fundación. El rostro no podía distinguirse. Padre Leo pidió que nadie informara todavía al abogado. Ordenó a Mateo conservar la grabación original y entregar una copia a Sor Clara. Después solicitó a Lucía los correos recibidos durante la semana. Entre mensajes sobre flores, menús y listas de invitados, apareció una instrucción enviada desde una cuenta privada. Decía que el inventario debía corregirse, que Inés tenía que abandonar el edificio antes de las 10 y que cualquier objeto relacionado con el armario debía ser entregado al asesor jurídico. El mensaje no estaba firmado, pero incluía una frase que Esteban reconoció. Una institución sobrevive cuando alguien acepta hacerlo desagradable. Era una frase que el abogado repetía en cada reunión difícil. Faltaban 36 minutos. Padre Leo reunió a los testigos en habitaciones separadas. Mateo permanecería con la grabación. Lucía conservaría los correos. Sor Clara acompañaría a Inés. El funcionario notarial identificaría a la persona que retiró la caja. Esteban preguntó qué debía hacer. «Decir la verdad cuando llegue su turno», respondió Padre Leo. El administrador miró hacia la sala capitular. Al otro lado de la puerta, los benefactores volvían a ordenar las copas. Creían que la interrupción había terminado. El contrato ya estaba abierto sobre la mesa y una pluma ceremonial esperaba junto al sello de la fundación. Padre Leo entró sin anunciar lo que había descubierto. Se sentó frente al abogado y pidió que continuaran con la ceremonia. Esteban lo miró sorprendido. Padre Leo dejó la llave de latón en el centro de la mesa. Faltaban 19 minutos para medianoche. El abogado sonrió, convencido de que todavía controlaba la habitación. Nadie vio que detrás de la puerta, Inés sostenía el sello entre las manos, preparada para entrar cuando escuchara su nombre. Tampoco sabían que el funcionario acababa de llegar al corredor principal. Entonces, Padre Leo formuló una sola petición. Antes de firmar, quiero que nos explique quién retiró esta mañana la caja de la casa del umbral. El abogado sostuvo la mirada de Padre Leo y acomodó los papeles frente a sí. Se llamaba Adrián Vela. Su voz tenía la calma de quien estaba acostumbrado a convertir cualquier problema humano en una cláusula. La caja fue retirada por una persona autorizada, respondió. Padre Leo no apartó los ojos de él. ¿Quién? Adrián sonrió. La documentación forma parte de una revisión patrimonial. No existe obligación de revelar identidades en medio de una negociación. Padre Leo acercó la llave de latón al centro de la mesa. ¿Quién retiró la caja? El abogado miró a Esteban. El señor Roldán firmó la solicitud. Esteban se levantó. Eso es falso. Adrián abrió una carpeta y mostró una copia con la firma del administrador. Los consejeros comenzaron a murmurar. Esteban lo tomó y palideció. «Esa es mi firma», dijo. «Pero no la puse aquí». Padre Leo pidió que entrara el funcionario notarial. Un hombre cruzó la sala, miró a Esteban y negó con la cabeza. Él no fue quien recogió la caja. Adrián dejó de sonreír. Padre Leo formuló una pregunta directa. ¿Quién fue? El funcionario señaló la puerta. Mateo la abrió. Entró un hombre robusto con una cicatriz en la barbilla y un anillo negro. Era Darío Céspedes, director de seguridad de la fundación. Darío aseguró que solo había cumplido órdenes.
Padre Leo colocó frente a él la fotografía quemada, los correos de Lucía y el registro de acceso. ¿De quién recibió la orden? Darío miró a Adrián. El abogado hizo un gesto casi invisible. No recuerdo, respondió. Padre Leo levantó el broche de plata. Este sello abrió el depósito. La copia utilizada esta mañana fue hecha con una impresión tomada dentro del taller. Usted entró por el antiguo lavadero, quemó los papeles, tomó la caja y volvió a colocar la placa. Darío apretó la mandíbula. Eso es una interpretación. Mateo encendió una pantalla. El reflejo de la cámara mostró a Darío saliendo con la caja y a Adrián sosteniendo la puerta. La sala quedó en silencio. Padre Leo volvió hacia el abogado. ¿Qué contenía la caja? Adrián respiró lentamente. Documentos antiguos sin validez actual. Padre Leo repitió la pregunta. ¿Qué contenía? Sor Clara hizo entrar a Inés. La anciana avanzó apoyándose en su bastón. Llevaba el sello notarial en una mano y la fotografía en la otra. Buscó la silla sin aceptar ayuda. Adrián contempló el sello. Comprendió que ya no podía fingir ignorancia. Había un acta de asociación, admitió. También una escritura condicionada. Esteban se acercó a la mesa. ¿Condicionada a qué? El abogado miró el reloj. Faltaban 7 minutos para medianoche. A que el edificio permanezca destinado al cuidado de personas vulnerables. La propiedad pertenece a la Casa del Umbral mientras sobreviva uno de los fundadores reconocidos o continúe su obra comunitaria. Todos miraron a Inés. Padre Leo preguntó por qué necesitaban expulsarla. Adrián cerró la carpeta. Porque su firma impedía la venta. Mientras ella residiera aquí y reconociera el acta, ningún comprador recibiría un título limpio. La confesión cayó sobre la mesa con más fuerza que un grito. Esteban golpeó el respaldo de una silla. Usted me dijo que no existía ningún impedimento. Le dije lo necesario para salvar la operación, respondió Adrián. Sin la venta, este lugar cerrará en 2 años. Padre Leo se volvió hacia él. Salvar una casa expulsando a quienes la construyeron no es salvarla. Adrián afirmó que había protegido empleos, camas y servicios. Dijo que una institución no podía sobrevivir dependiendo de recuerdos y gratitud. Padre Leo escuchó sin interrumpir. Después señaló a Inés. No es un recuerdo, es una persona, y usted convirtió su vulnerabilidad en una oportunidad jurídica. Adrián bajó la voz. Tomé una decisión difícil. No, respondió Padre Leo. Tomó una decisión secreta y obligó a otros a sufrirla. Inés pidió hablar. No quiero que este hombre sea humillado, dijo. Quiero mi habitación, mis vestidos y el taller abierto. Quiero que los ancianos trasladados puedan regresar si lo desean. Y quiero que ningún documento vuelva a esconderse de quienes tienen derecho a conocerlo. Padre Leo colocó la pluma ceremonial frente a ella. Entonces usted decidirá qué se firma esta noche. El reloj marcó las 11:58. Adrián intentó retirar el contrato, pero Esteban apoyó la mano sobre los papeles. Yo autoricé el desalojo, dijo. Aunque desconocía el acta, elegí no preguntar. Elegí creer que ella era un obstáculo. Soy responsable. Inés giró hacia su voz. Entonces ayuda a reparar lo que hizo. Esteban asintió. Padre Leo tomó el contrato de venta y lo partió en 2. Esta noche no se vende una casa, declaró. Esta noche se devuelve una verdad. Cuando el reloj llegó a medianoche, la única firma nueva fue la de Inés Valdivia, sobre la solicitud que suspendía la operación y protegía provisionalmente el hospicio. A medianoche y 3 minutos, Sor Clara cerró las puertas del atrio. No para encerrar a nadie, sino para impedir que la fundación retirara archivos o muebles antes de que llegaran las autoridades civiles. Mateo cambió las cerraduras del taller bajo la mirada de 2 miembros del consejo y entregó las nuevas llaves a Inés y a Sor Clara. La primera medida fue detener el daño. Padre Leo pidió que se suspendieran todos los traslados previstos. Los vehículos que esperaban en el patio recibieron la orden de marcharse vacíos. Los expedientes de los 12 residentes quedaron bajo custodia conjunta de la comunidad religiosa, un representante de las familias y una notaria independiente. Nadie podría mover a una sola persona sin su consentimiento. Después, Padre Leo se volvió hacia Esteban. «Abra la reja principal», dijo. El administrador caminó hasta la entrada. Las mismas manos que horas antes habían firmado el desalojo retiraron el cartel que prohibía el acceso a Inés. Cuando las hojas de hierro se abrieron, la lluvia ya era más suave. Inés permaneció inmóvil. Sor Clara le ofreció el brazo, pero ella negó con la cabeza. Avanzó sola, contando los pasos con el bastón. Cruzó el umbral mientras los invitados guardaban silencio. No hubo aplausos. Padre Leo había pedido que nadie transformara su regreso en un espectáculo.
En el atrio, los vestidos seguían extendidos sobre el suelo. Algunos estaban manchados de barro, otros habían perdido botones. Inés se arrodilló con dificultad y tomó el más pequeño. «Quiero una mesa», dijo, «y agua limpia». Los benefactores esperaban una orden solemne. Recibieron cubos, paños, agujas y jabón. Padre Leo colocó la mesa en el centro del salón donde debía firmarse la venta. Sobre el mantel ceremonial fueron puestos los 30 vestidos. Esteban se quitó la chaqueta, llenó el primer recipiente y comenzó a lavar el barro de una falda blanca. Adrián quiso marcharse. Padre Leo no lo detuvo, pero le informó que la grabación, los correos y su confesión serían entregados a la fiscalía. También tendría que comparecer ante el Consejo de Reparación si deseaba colaborar en la restitución de los documentos. La justicia no consistiría en esconder lo ocurrido. Mientras los vestidos se secaban, el funcionario notarial regresó al archivo acompañado por la policía para recuperar la caja de la casa del umbral. Darío reveló dónde la habían guardado. Estaba en el maletero de un vehículo de la fundación, todavía cerrada. A las 2 de la mañana, la caja llegó al hospicio. Inés colocó la llave de latón junto al sello de las 7 manos. El mecanismo se abrió con un sonido breve. Dentro había escrituras, cartas, recibos y el acta original. También encontraron una lista de fundadores y una cláusula que obligaba a reservar parte del edificio para quienes hubieran contribuido con trabajo, cuidados o alimentos. El derecho de Inés a permanecer allí quedó confirmado, pero ella no quiso que su nombre apareciera solo. Pidió que en la nueva acta fueran incluidos los descendientes de los obreros, cocineras, costureras y vecinos que habían levantado la casa. La propiedad sería administrada por un consejo comunitario con representación de residentes, religiosas, trabajadores y familias. Esa fue la tercera medida, cambiar el mecanismo que había permitido el abuso. Al amanecer, Mateo descolgó del atrio la placa dorada con los nombres de los grandes donantes. No la destruyó. La colocó sobre una mesa y añadió debajo una tabla de madera sin pulir. Inés pidió un punzón. Guiada por Sor Clara, grabó 7 manos alrededor de una puerta abierta. Después escribió con la ayuda una frase sencilla. Aquí nadie es huésped de la misericordia. Todos somos responsables de ella. La tabla fue colocada sobre la entrada del taller. Cuando el primer rayo de luz atravesó los vitrales, los vestidos ya estaban limpios. Inés sostuvo la llave, pero no volvió a colgarla de su cuello. La dejó en una caja de cristal con 2 copias nuevas. Una sería para los residentes, otra para las trabajadoras. La tercera permanecería con la comunidad. La puerta secreta ya no pertenecería a una sola persona. Desde aquella mañana, para abrirla, siempre harían falta 3 manos. La mañana siguiente no trajo alivio inmediato. Trajo preguntas, abogados, periodistas y familias que exigían saber cuántas decisiones habían sido tomadas sin su conocimiento. El Consejo Provisional ordenó una auditoría y suspendió a Esteban mientras se investigaban sus responsabilidades. Esteban no pidió que lo perdonaran, tampoco presentó su renuncia para escapar. Solicitó permanecer bajo supervisión y reparar cada expediente que había contribuido a convertir en una orden de traslado. Durante las primeras semanas trabajó junto a Sor Clara y 2 representantes de las familias. Revisaron uno por uno los nombres de las personas expulsadas o presionadas para marcharse. Esteban llamó personalmente a cada residente. A algunos despidió regresar. A otros les ofreció transporte, atención médica y la restitución de los gastos asumidos. 3 ancianos no quisieron volver. Uno le dijo que una cama recuperada no borraba el miedo de haber sido tratado como equipaje. Esteban escuchó sin defenderse. «Tiene razón», respondió. «No puedo devolverle esa noche. Solo pueden pedir que otro pase por lo mismo». El consejo le asignó una tarea concreta. Durante 6 meses debía acompañar cada traslado voluntario, comprobar las habitaciones, explicar los documentos en voz alta y permanecer disponible después de la mudanza. El hombre que había reducido vidas a formularios tendría que conocer los rostros detrás de cada firma. Adrián Vela fue apartado de la fundación y procesado por falsificación, destrucción de documentos y coacción. Darío colaboró con la investigación y entregó las copias del sello, los registros internos y una lista de operaciones similares. Su cooperación fue considerada, pero no eliminó su responsabilidad. Padre Leo pidió que la reparación no dependiera solo de castigos. Propuso una comisión externa formada por una jurista, una trabajadora social, un representante de los residentes, una religiosa y una persona elegida por las familias.
Ningún desalojo, venta o reforma podría aprobarse sin una audiencia accesible y un periodo de revisión. Sor Clara aceptó representar a la comunidad religiosa. También reconoció públicamente que había visto señales de abuso demasiado tarde. Yo entregué informes, dijo ante los residentes, pero cuando fueron ignorados, seguí trabajando como si cumplir con mi parte bastara. No bastaba. Otras religiosas se sumaron a la reparación. Sor Beatriz abrió el comedor para recibir a las familias afectadas. El padre Julián organizó un fondo transparente para reparar el techo sin vender el terreno. Cada aportación quedó publicada en un tablero. Inés rechazó presidir el nuevo consejo. Dijo que una casa protegida por una sola conciencia seguía estando en peligro. Aceptó dirigir el taller y formar a jóvenes aprendices, siempre que 2 residentes participaran en todas las decisiones económicas. La transformación fue lenta. Aparecieron facturas ocultas, contratos abusivos y años de mantenimiento aplazado. Algunas habitaciones tuvieron que cerrarse temporalmente. Hubo desacuerdos sobre cuánto dinero destinar a reparaciones y cuánto reservar para cuidados. Padre Leo regresó 3 meses después. No encontró un lugar perfecto. Encontró andamios, reuniones difíciles y personas esperando revisar sus expedientes. Esteban estaba en el patio reparando una rampa con Mateo. Tenía las manos cubiertas de polvo. Cada vez que terminaba una sección, pedía a Inés que recorriera el camino con su bastón. La primera vez, ella encontró un borde peligroso. Esteban no se justificó. Tomó las herramientas y volvió a empezar. Al caer la tarde, Padre Leo lo encontró frente a la fotografía de Tomás Roldán. Debajo había una copia del recibo que demostraba los pagos de su padre. Pasé mi vida creyendo que esta casa lo había destruido, dijo Esteban. Por eso quise controlarla antes de que me destruyera a mí. Padre Leo respondió que comprender una herida no cancelaba el daño causado por ella. Entonces, ¿qué hago con lo que hice? Lo mismo que con esa rampa, respondió Padre Leo. La recorre junto a quienes podrían caer. Escucha dónde falla y vuelve a construirla las veces que sean necesarias. Esteban miró el patio. Inés enseñaba a una joven a reconocer los hilos por sus nudos. Por primera vez, la reparación no parecía una ceremonia, parecía trabajo. 9 meses después, el hospicio de Santa Brígida ya no parecía el lugar de aquella noche. Las paredes conservaban grietas y el ala norte seguía cubierta por andamios, pero las puertas permanecían abiertas. En el atrio, donde antes había una mesa preparada para vender el edificio, ahora residentes, trabajadoras y familias revisaban las cuentas. Inés continuaba viviendo en su antigua habitación. Había perdido casi por completo la vista y algunas mañanas necesitaba ayuda para llegar al taller. No recuperó la fuerza de sus manos ni dejó atrás el miedo que sintió frente a la reja. La reparación no borró la herida, le devolvió el derecho a no cargarla sola. El taller recibió el nombre de Sor Elvida. Allí, Inés enseñaba a reconocer telas por el peso, la temperatura y el sonido. Las jóvenes aprendices cosían uniformes, mantas y prendas para familias sin recursos. En cada bolsillo bordaban una puerta abierta, como recuerdo de que ninguna ayuda debía convertir a una persona en deudora de su dignidad. Esteban siguió trabajando bajo supervisión. Ya no administraba el hospicio, pero colaboraba en la oficina de restitución y acompañaba a quienes revisaban contratos. Algunas personas aceptaron sus disculpas, otras nunca volvieron a hablarle. Él comprendió que el arrepentimiento no exigía ser perdonado de inmediato, exigía permanecer disponible para reparar. Adrián enfrentó el proceso judicial. La fundación devolvió documentos, fondos y parte de los beneficios obtenidos en operaciones irregulares. El dinero fue destinado a reparar viviendas y financiar asesoría para residentes vulnerables. Nada convirtió a los culpables en héroes, solo impidió que la verdad terminara como ceniza dentro de un compartimiento. La llave permanecía en una caja. A su lado estaban el sello de las 7 manos y una copia del acta de la Casa del Umbral. 3 cerraduras protegían el archivo comunitario y cada una pertenecía a un grupo distinto. Ninguna persona podía abrirlo sola. El día de la reapertura del ala norte, Padre Leo regresó sin ceremonia. Encontró a Inés junto a la puerta, reparando el vestido blanco que Esteban había limpiado del barro. La anciana pasó los dedos por el dobladillo y sonrió. Ahora las puntadas están menos apretadas, dijo. Padre Leo preguntó si eso era bueno. Significa que quien cosió ya no tenía miedo de que todo se deshiciera. Después, Inés tomó la mano de una niña recién llegada y la llevó hasta la caja de cristal. Le explicó que aquella llave había pertenecido a una sola mujer porque los demás eligieron no mirar. Ahora pertenecía a una comunidad que había aprendido a vigilar sus puertas.
Padre Leo contempló las 7 manos grabadas en la madera. La misericordia no consiste en permitir que alguien permanezca dentro por compasión, consiste en reconocer que nunca debió ser tratado como extraño. Antes de marcharse, escuchó las máquinas del taller, las voces en la cocina y el bastón de Inés marcando el corredor. La casa no estaba salvada para siempre, ninguna casa lo está, pero ya no dependía del silencio de una sola persona. Si conoces a alguien que haya sido tratado como un número, escribe su nombre, no para exponer su dolor, sino para recordar que sigue siendo parte de nuestra comunidad. Comparte esta historia con quien necesite saber que la verdad puede llegar tarde, pero nunca pierde el derecho de abrir una puerta.